oxigenación arterial y o eliminación de dióxido de carbono. Es decir, podemos decir que es una alteración entonces del aparato respiratorio o una disfunción del aparato respiratorio en su función principal, que es la hematosis. También podríamos definirla como la incapacidad del sistema respiratorio de cumplir su función básica. El intercambio gaseoso entre el oxígeno y dióxido de carbono, entre el aire ambiental y la sangre circulante. Eso creo que queda claro, ¿no? Esta insuficiencia respiratoria, además de lo clínico, de la sospecha clínica, podemos hacer nuestro diagnóstico definitivo, pero laboratorialmente, chico. O sea, ¿y cómo vamos a hacer lo definitivo? Es como dicen grandes autores, el diagnóstico es gasométrico. Entonces, mediante una gasometría, donde la presión parcial de oxígeno en sangre arterial, conocida como PA2, PA minúscula, pero chicos, nunca se olviden, la presión parcial de oxígeno en sangre arterial es menor a 60 milímetros de mercurio. Menor a 60 milímetros de mercurio. Ya, entonces eso que quede claro. Esta disminución de la presión parcial de oxígeno en sangre arterial, porque también puede haber venosa. Obviamente la venosa es menor, no nos confundamos. La presión parcial tiene que estar debajo de 60. ¿Cuánto es lo normal? De 80 a 100 milímetros de mercurio. Esta PaO2 también es conocida simplemente como PO2. PO2. ¿Ya? Y el dióxido de carbono, la presión parcial de dióxido de carbono en sangre arterial, también arterial, es variable. Puede estar alto, con hipercapnia, normal, normocapnia, o descendido de su valor, hipocapnia. Toda esta definición, estos valores, chicos, a nivel del mar, obviamente que en Sucre varía, ¿no? Recordando la fisiología respiratoria, ¿no? En esta respiración pulmonar existen 3 pasos: la ventilación, perfusión, el intercambio de gases. Que este intercambio de gases depende del gradiente de presión parcial. ¿Dónde se va a realizar esto? A nivel alveolo capilar. Como ven en la imagen, tiene un extremo, el capilar, un extremo venoso y un extremo arterial. ¿Cómo podemos medir o qué debemos medir? Ya les había adelantado. Cada aparato y sistema tiene sus propias características. Para el sistema respiratorio nos sirve la gasometría arterial y la oximetría de pulso. ¿Cuál es más fidedigno? La gasometría arterial, chicos. Siempre. Es un método invasivo, doloroso, que consiste en cateterizar entonces una arteria, que tampoco es fácil, chicos. Hay que tener training para esto, o sea, entrenamiento. Pero como ven en la jeringa, desde lo que aprendemos desde el primer año, segundo, chicos, la arteria, ven ese color rojo escarlata, sangre oxigenada. Mientras si canalizaríamos una vena, es rojo vinoso. Simplemente viendo, entonces nos damos cuenta de qué tipo de sangre es. Muchas veces tratando de buscar una arteria que es difícil, obtenemos sangre venosa. No nos sirve, chicos. Y también podríamos hacer de una forma no invasiva, que esto conocen muy bien ya ustedes, que ahora incluso creo que por el COVID todas las familias tienen un oxímetro de pulso, que es un método no invasivo que nos va a permitir
Entonces, determinar esto, la saturación de oxígeno en hemoglobina de capilares arteriales, que no es lo mismo que la gasometría. Nos da un aproximado, sin embargo, existe estudios donde han hecho una relación estimada, donde vemos que la PO2 de 150 milímetros de mercurio equivale a una saturación periférica de oxígeno del 100%. Hasta en la medición, vean chicos, la presión parcial se mide en milímetros de mercurio, ¿no? Que son todas esas moléculas de oxígeno que van chocando entre pared y entre diversas otras moléculas. Esas es la presión parcial de oxígeno. En otras palabras, el oxígeno que está disuelto, ¿no? Mientras que la saturación periférica de oxígeno es aquella que está en la hemoglobina. Una PO2 de 100 equivale a 98%, una PO2 de 80, que ya está en el límite inferior, equivale a 95%, chicos, fíjense. Una de 60, que ya de 60 hacia abajo es insuficiencia respiratoria, equivale a 90%. 50 de PO2 a 85%, 40 de PO2 a 75%, 27 a 50%. ¿Qué es lo que tenemos que rescatar de este cuadro, chicos? Este cuadro nos muestra entonces los estudios que han realizado a nivel del mar. A nivel del mar. A nivel del mar. O sea, los 80, 100 milímetros de mercurio, 90 milímetros de mercurio, que una persona respirando una FiO2 de aire ambiente es el valor promedio. Pero eso en la altura varía, chicos, ¿no? En la altura, por ejemplo, según el Instituto Nacional de Altura en La Paz, el promedio del PO2 es de 67 milímetros de mercurio. Eso también hay que actualizar, ver, chicos. O sea, si tenemos 80, que ya estamos entre 80 y 60 es hipoxemia, 95% de saturación, entre ustedes tomen la oximetría, chicos, les aseguro que hay bastante porcentaje de ustedes que si se toman que tienen 95, 94. Entonces ya estaríamos en hipoxemia. Pero no creo que estén en hipoxemia, es por la altura. No existe un trabajo que conozca yo hecho en Sucre. Hasta si alguna vez ustedes podrían, como método investigativo, no sé, podrían hacer al respecto, ¿no? Hacer en el mismo paciente, tomar una gasometría y saturación. Y así se puede hacer estudios significativos para nuestro medio, pero no hay, pero obviamente nosotros por lo que conocemos, chicos, siempre estudiamos a nivel del mar, ¿no? Todo. Y fíjense, una hipoxemia entre 80 y 60, saturan 95, y una insuficiencia respiratoria que ya es un cuadro importante, 90% de saturación. Entonces, aquí debe haber mucha gente que máximo debe estar en hipoxemia y tienen 90% o menos de saturación. Entonces, les decía, de 60 milímetros de mercurio hacia abajo, insisto, ya es una insuficiencia respiratoria. Y que hacemos una relación a nivel del mar estimada, nos da un 90% de saturación. Les reitero, para que no se olviden, chicos, la hipoxemia es cuando tenemos una presión parcial de oxígeno menor a 80, pero igual o mayor a 60 milímetros de mercurio. Mientras que la insuficiencia respiratoria, entonces tiene una presión parcial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio. Subrayado, en reposo a nivel del mar y respirando aire ambiental. Con normocapnia, hipocapnia o hipercapnia. ¿Cómo se clasifica?
de acuerdo al tiempo de instauración, a los parámetros gasométricos y a la severidad de la PAFI, ¿no? Que ya les voy a explicar también qué es PAFI, que muchos estudiantes cuando llegan a internado, no muchos, yo les diría hasta el 100%, no saben, chicos. Entonces esto que les quede muy claro. Según el tiempo de instauración, fácil la clasificación, ¿no? Insuficiencia respiratoria aguda, insuficiencia respiratoria crónica, insuficiencia respiratoria crónica agudizada. Según los parámetros gasométricos, se clasifica en tipo 1 hipoxémico parcial y en tipo 2 hipercápnica o global. ¿Cuál es la característica de la tipo 1? En ambas existe entonces una PO2 o la presión parcial de oxígeno en sangre arterial baja, obviamente. Tiene que estar 60 o más abajo, ¿ya? Pero con la presión parcial de dióxido de carbono normal o baja. Y algo importante, que vamos a verlo enseguida, el gradiente alveolo arterial de oxígeno mayor a 20 milímetros de mercurio. Esa es la característica de la tipo 1. ¿Ya? La 2, en cambio, la PO2 baja y con hipercapnia. Y donde el gradiente alveolo arterial es normal. Esa es la diferencia según parámetros gasométricos entre tipo 1 y tipo 2. Y según la severidad de la PAFI, entonces la clasifican en leve, moderada y severa. Entonces, para clasificar el distrés respiratorio agudo, lo normal del PAFI es entre 301 a 500 milímetros de mercurio, ¿no? Cuando está esto entre 300 y 201 se cataloga en leve, moderada entre 200 a 101 y severa cuando es igual o menor a 100. Para recordarles, de amarillo está el alveolo y abajo, entonces, entre rojo azulado y rojo escarlata está el capilar. El capilar, vean que tiene un extremo venoso, azulado, que lleva sangre desoxigenada, y el extremo rojo escarlata, el extremo arterial, donde el oxígeno que ingresa al alveolo entonces va a pasar a ese lado. Y en cambio, el extremo venoso está recogiendo dióxido de carbono de las células y va a llevar al alveolo para que sea eliminado el CO2, ¿no? Ahora, algo importante que muchas veces, sobre todo con los alumnos del grupo 6 y 7, lo hemos tocado mucho en práctica, ¿no? El aire, saben, de una forma general, para no confundirnos, chicos, o sea, es de que está compuesto en porcentaje hablando según su concentración, 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. Que hasta eso sepan, chicos, yo estoy contento. Pero si saben específicamente que es 20 a 96, 70 a 68 y gases, otros gases entre el mismo dióxido de carbono, ¿no? Monóxido, todo, etcétera, chicos, mejor. Pero si saben 21 y 79 de nitrógeno, suficiente. ¿Qué es la fracción inspirada de oxígeno o FiO2? Es la concentración o fracción de oxígeno en el aire inspirado. En el aire inspirado, ¿no? Si hablamos de concentración, hablamos de porcentaje. ¿Cuánto? 21%, lo que les estoy diciendo. Pero lo más correcto, chicos, es que hablemos en fracción, en decimales. Entonces, ese 21% sería 0,21, ¿no? 0,21. Si enriquecemos al aire con oxígeno y llegamos a que sea 40%, será 0,4 de FiO2. Así sucesivamente. Si es 50%, 0,5 de FiO2. Eso van a escuchar hablar mucho en quirófano, en terapia intensiva, o un paciente que esté recibiendo oxígeno, no se olvide. Entonces les decía que el FiO2 del aire ambiente
Entonces es 0,21, esa fracción inspirada de oxígeno o fracción inspiratoria de oxígeno. Esta FiO2 puede variar si el paciente está recibiendo oxígeno terapia. Entonces, si estamos dando oxígeno, y esto varía, han debido ver pacientes ustedes cuando entonces prescriban y digan, administran oxígeno por puntero nasal, que también es conocida como cánula nasal, o simplemente llamada como bigotera, es diferente a administrar con una mascarilla simple o conocida, la más común en nuestro medio, la mascarilla de facial de Venturi. Esas mascaritas que ven, esas que tienen fenestraciones para que puedan entonces también eliminar lo que están expirando a través de eso. Si hacemos con puntero nasal o una bigotera, como se llama, y administramos 1 litro, ese FiO2 de 0,21 se enriquece a 0,24. Si indicamos 2 litros, a 0,28. Si indicamos 3 litros, 0,32. 4 litros, 0,36. 5 litros, 0,40. 6 litros, 0,44. ¿No? 7 litros, 0,48. Así sucesivamente, chicos. ¿No? Así enriquecemos, que podemos dar hasta el 100% de oxígeno, si el paciente necesita. Mientras cuando hacemos con una mascarilla, si administramos entre 5 a 6 litros, entonces a 0,40 de FiO2. Entre 6 a 7 litros a 0,50. Entre 7 a 8 litros, 0,60. Entre 8 a 9 litros, 0,70. Así sucesivamente hacia arriba y hacia abajo. Importante que aprendan eso, chicos, para que cuando ustedes administren oxígeno sepan cuánto de FiO2 están dando. No es decir, ponle oxígeno, ponle 3 litros. Está bien, pero ¿por qué? ¿A cuánto van a enriquecer? ¿No? Esa fracción inspirada de oxígeno. Además, van a ver que en quirófano, que han debido ustedes en su práctica llevar una máquina de anestesia, entonces, que existen muchos parámetros para poder ventilar, ¿no? Que hay que saber ventilar. Y dentro de esos, aparte del FiO2, está la PIF, que es la presión expiratoria positiva al final de la expiración, lo que nosotros podemos regular, dar lo que necesita el paciente, la frecuencia respiratoria, el volumen tidal, también conocida como volumen corriente o volumen de ventilación pulmonar, es decir, que es la cantidad de aire que inspira o expira entonces en una expiración normal, que eso fisiológicamente es lo que tenemos que tratar de dar para ventilar. Y por ejemplo, para estos pacientes de COVID, los que llegan a tubo, entonces hay que jugar con estos parámetros y otros de acuerdo. Así tenemos entonces una neumonía con un pulmón blando o un pulmón rígido, etcétera. Entonces, pero para que recordarles, sepan, si es que en práctica ustedes han tenido que llevar entonces máquina de anestesia. Ahora, tanto hablamos de oxigenación, pero muchos deben saber, pero otros no, o tener idea, pero para que tengan precisión cuando estamos hablando, chicos. Y no confundamos oxigenación con otra terminología médica. Es la difusión pasiva de oxígeno del alveolo al capilar pulmonar. A veces hablamos de oxigenación, lo que respiramos, lo que metemos aire a los alveolos, ¿no? No, chicos. Entonces, como ven su nombre, difusión pasiva, es decir, el pasaje de oxígeno del alveolo al capilar pulmonar. ¿Y qué va a pasar con este oxígeno que pasa? ¿Se une a la hemoglobina de los glóbulos rojos o se disuelve en plasma? Entonces, esta difusión pasiva de oxígeno, ¿a qué lado va a ir? Hacia el extremo arterial. Por eso tiene esa coloración de rojo escarlata, ¿no? Y el CO2, entonces, va a ser eliminado también mientras está pasando el oxígeno al extremo arterial, del extremo venoso hacia el alveolo. Entonces, va a ser el pasaje el dióxido de carbono. Habíamos dicho, esta difusión pasiva de oxígeno, ¿dónde va a ir? Entonces, al capilar, al extremo arterial, que tiene dos caminos. Uno que va a ir a la
hemoglobina, ¿no? Y de esa manera va a formar la oximoglobina, ¿no? Y otro va a estar disuelto, como ven en la imagen, entonces, en, en el plasma. Ahora, recordándoles, hipoxemia es la baja concentración de oxígeno, que gasométricamente vamos a encontrar, entonces, entre 80 y 60 milímetros de mercurio. 60 milímetros de mercurio. Y cuando está debajo de 60, estamos hablando ya de insuficiencia respiratoria. Hay ¿cuántas formas para medir la oxigenación? Estas 4 formas. La presión arterial de oxígeno, también conocida como PO2, o como habíamos visto ya, PA minúscula O2, saturación de oxígeno, que es la SO2 o SPO2, también la SaO2, chicos, pero la S siempre está en la saturación, y el cociente entre la PO2 y la FiO2, conocida como PAFI, y el gradiente alveolo arterial, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre la PO2 y la SO2? Acabamos de hablar, ¿no? Que habíamos dicho que esa difusión pasiva de oxígeno del alveolo al capilar arterial va a tener 2 caminos. Uno que va a ir a la hemoglobina, entonces, que esa sería entonces la saturación, y otro que va a estar disuelta, entonces, el oxígeno a nivel del plasma, que sería la PO2, ¿no? Vean, la presión parcial de oxígeno está disuelta y la saturación se va a ir a unir a la hemoglobina, que les he dicho que la saturación de oxígeno es, ¿no?, esa concentración de oxígeno o la saturación de oxígeno en capilares, en hemoglobina de capilares arteriales. La PO2 es la presión parcial de oxígeno en sangre arterial, ¿no? Es esa cantidad disuelta en el plasma, como habíamos visto. ¿Cómo se mide? Con gasometría. Sus valores normales, ya les había dicho, entre 80 y 100, 90 como promedio, a nivel del mar, en reposo y con aire ambiente. Hipoxemia, menor a 80. Insuficiencia respiratoria, menor a 60. Mientras que la SO2, chicos, tenemos 2 formas de medir. La SaO2, la A es de arterial siempre, chicos, ¿no? Saturación arterial de oxígeno. Se la puede medir directamente, esta oximoglobina. También se puede medir con gasometría arterial y su valor normal es entre 95 a 100%, porcentaje. Por eso es la saturación en porcentaje, ¿ya? Mientras que la SPO2, que es la saturación periférica de oxígeno, es una medición indirecta de las que les he hablado, de la oximoglobina. Se mide mediante el oxímetro de pulso, es un método no invasivo. Para que vean, el oxímetro de pulso nos mide la saturación, además nos da la frecuencia del pulso, ¿no? Pero hemos visto que la SO2 también se puede medir con gasometría, que no se hace en nuestro medio, por si acaso, chicos, ¿no? Nosotros hacemos la PO2, pero, o sea, el oxígeno disuelto en el plasma, pero no podemos con gasometría, no conozco en su que midan. Entonces, la saturación arterial de oxígeno de hemoglobina mediante gasometría. Pero sí que les quede en su cabeza que sí se puede, chicos, ¿no? No solamente para responder preguntas, sino que sepan en su vida profesional. Ahora, habíamos dicho la PO2, SO2, luego otra manera de medir la oxigenación, PAFI. ¿Qué es el PAFI? El cociente, ¿no?, de la presión parcial de oxígeno y el FiO2, también conocido como índice de Kirby. En otras palabras, chicos, es la división entonces de la PO2, ¿no?, y la FiO2. Determina la cantidad de oxígeno disuelto en sangre a partir del oxígeno suministrado. Puede ser con aire ambiente o enriquecido, como habíamos visto, con cánulas o mascarillas, que tenemos que hacer nuestro cálculo,
¿no? Nuestro cálculo, o un paciente intubado. A las máquinas podemos, entonces el paciente intubado, subir a una FIO2 de 0,4, 0,5, 0,6, de acuerdo a lo que necesita el paciente. Habíamos dicho que su valor normal mayor a 300 hasta 500. ¿Y qué va a permitir? Clasificar el síndrome de distrés respiratorio agudo en leve, moderado y severo, como habíamos visto, ¿no? Entonces, de moda, cualquier neumonía, entonces, decir que está con PAFI de tanto y listo. Por ejemplo, tenemos en este ejemplo, ¿no?, de los valores que nos interesa, PO2 de 90 milímetros de mercurio, ¿ya? Que el paciente esté respirando aire. Si tiene 90 y estás respirando aire, hacemos entonces la división, 90 entre 0,21 y nos sale 428. Entonces un paciente normal, ¿no? Normal. Habíamos dicho que esta PAFI nos clasifica en leve, moderado, severo, ¿no? Esos valores ya los habíamos visto. Pero un ejemplo así para que nos quede claro, que un paciente que tenga neumonía, ¿no?, que tenga tos, dolor, entonces en punta de costado, como se llama, con tos, expectoración rumbrosa, fiebre, ¿no?, neumonía, o la clínica que quieran, por ejemplo, un paciente con COVID, ¿no? Entonces, cuyos en gasometría vamos a ver que tiene PO2 de 70, por otro lado, que te estés recibiendo por mascarilla, entonces 8 litros, ¿no? Que eso nos da, habíamos dicho, un FIO2 de 0,6, como ven en la imagen. Entonces dividimos 70 entre 0,6 que tiene de FIO2, nos va a dar como resultado, entonces 116. 116 ya es un distrés respiratorio agudo moderado, chicos. De esa manera se saca el PAFI, ese cociente. Chicos, nunca se olvida. Eso, para que lo tengan claro cuando roten vayan a alguna rotación que estén en medicina interna, vayan a terapia intensiva o en quirófano, entonces les pregunten, fácil. El gradiente alveolar arterial, también que ustedes lo han visto, ¿no? Es la diferencia entre la presión alveolar de oxígeno y la presión arterial de oxígeno, ¿no? En otras palabras, es la resta de la presión, ¿no?, alveolar y la presión de oxígeno. Este es un indicador de la eficacia del intercambio gaseoso pulmonar. ¿Cuál es su valor normal de estas restas? Y para que lo tengan claro, chicos, entre 10 a 15 milímetros de mercurio. Eso es lo normal, ¿no? ¿Y cómo se saca esto? ¿Hay gasométricamente? ¿Hay un laboratorio? No, existe una fórmula, ¿no?, que es la FIO2 por presión barométrica menos presión de vapor de agua, esto menos la presión de dióxido de carbono sobre R1, que es una constante, que es de 0,8. Ya la presión barométrica a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio. Eso varía en La Paz, en Sucre, a nivel de la altura, ¿no? La presión de vapor de agua es de 47 milímetros de mercurio y la constante de 0,8, como les había dicho, ¿no? De esa manera entonces reemplazamos la fórmula y podemos sacar, pero hay diversos entonces aplicaciones para que podamos, inclusive el celular sabiendo dónde te encuentras. Sucre, por ejemplo, ya te das la presión barométrica, pones algunos datos y no hay que desechar esto, chicos. O sea, no soy de las personas que desecha la tecnología. Entonces tenemos que saber teóricamente y aplicar también la tecnología, y nos saca gradientes alveolares y todo lo que ustedes quieran. Saben que existen muchas aplicaciones, entonces, que en nuestro celular los tenemos y podemos sacar fácilmente. Ahora, para ver este gradiente alveolar arterial, recordarles que de acuerdo a la concentración, ¿no?, al FIO2, entonces nosotros inspiramos, metemos al alveolo
entonces una concentración, ¿no? Y cuando existe difusión, entonces va a pasar, entonces, al plasma, es decir, al extremo arterial del capilar. Y de esa manera podemos así poner un número, ¿no? Que nunca va a ser, entonces, 100 y 100, chicos. ¿Por qué? Porque existe un desequilibrio de ventilación-perfusión, entonces fisiológico, ¿no? Y por el shunt fisiológico de las venas de TBC. Sabemos bien que los vértices del pulmón son bien ventilados, pero menos perfundidos. Al revés, las bases, entonces, y parte del intersticio regioniliar tienen más perfusión que alveolos. Entonces, es por esta razón que entonces existe este gradiente alveolo-arterial. Alveolo-arterial. Y el shunt fisiológico de las venas de Tevesi se refiere, que ustedes ya lo conocen, a que estas venas de Tevesi entonces llevan sangre desoxigenada, ¿no? Del ventrículo derecho hacia el seno coronario, pero se filtra, fuga una pequeña porción hacia el ventrículo izquierdo. Entonces, en el extremo capilar arterial, entonces, en las arterias, entonces, va a haber, entonces, disminuye esa concentración, y por eso existe ese gradiente alveolo arterial. Sin embargo, chicos, puede haber entonces alguna patología, ¿no? Presencia de moco, pus, por distrés respiratorio líquido, edema agudo de pulmón, etcétera, que esto va a hacer que no se pueda difundir fácilmente. Entonces, pero no está comprometido todos los pulmones. En esa parte, ese oxígeno que teníamos no va a poder pasar al capilar, no va a poder pasar al capilar. Habíamos dicho por una neumonía que puede tener entonces, o por un empiema pleural, que pus, o por líquido, por un distrés respiratorio, o sangre misma que entonces no deja pasar en esos alveolos. Entonces, en esos alveolos, ese 100 va a estar 0, pero no en todos los alveolos, ¿no? No en todos los pulmones, porque va a haber alveolos sanos con capilares, entonces, normales. Entonces, ello hace que en esos alveolos que están sanos, que no están, entonces, comprometidos, haya, entonces, la difusión o la oxigenación, la difusión pasiva de oxígeno del alveolo hacia los capilares. Entonces, pero en general, si hacemos, obviamente que va a disminuir. Ya no va a estar ese 85%, ese 90%, entonces habrá 70%. Entonces, si hacemos la diferencia entre 100 y 70, vamos a tener 30 ya de gradiente alveolo arterial aumentado, como les había dicho, inclusive adelantándoles ya que la insuficiencia respiratoria, entonces, cuando existe alteración en este sistema, entonces, de la difusión, cuando hay lesión del parénquima por neumonía, edema agudo de pulmón, empiema pleural, cuando existe un sangrado, entonces en los pulmones no va a dejar pasar, entonces existe una lesión pulmonar y ya nos da la insuficiencia respiratoria tipo 1, donde habíamos dicho que el gradiente alveolo arterial aumenta. Entonces, de esa manera ya nos damos cuenta de que va a aumentar. Como les había dicho, ¿no? Es la tipo 1, va a haber entonces un aumento del gradiente a más de 20 milímetros de mercurio. Como hemos visto, existe lesión del parénquima pulmonar, ¿no? Entonces, mientras que la tipo 2 no existe, es por problemas de altura que ya vamos a ver en fisiopatología, problemas de la musculatura, miastenia gravis, Guillain-Barré, etcétera, que van a hacer que no se produzca. En cambio, la tipo 1, cuando existe lesión, sí. En la tipo 2, sin lesión del parénquima pulmonar, nos va a dar entonces
la insuficiencia respiratoria aguda tipo 2. Tipo 2. ¿Ya, chicos? Ahora nos toca los cambios fisiopatológicos, no nos queda cabalito como con los otros grupos, chicos. Hemos terminado acá y nos vemos en la siguiente clase a través de Aida y Giselle. Entonces vamos a ver qué día pasamos, ya que va a ser nuestra última clase. Y si tienen alguna duda, chicos, entonces me avisan. Yo quería terminar la hora, pero era muy difícil, chicos, comprimir en una sola clase.